¿Qué es el Estado? El Estado es la organización social, política y económica que se constituye principalmente por un territorio propio, una población, soberanía y una legislación. Por tanto, el Estado es el poder político organizado de una colectividad humana que vive en un territorio, acepta unas normas y unas reglas de derecho y persigue una finalidad, el bien general de toda una comunidad. Es así que se encuentran diferentes tipos de Estado. El Estado unitario es aquel que posee las repúblicas centralistas, en donde el poder se concentra en la capital, tanto el ejecutivo, el legislativo y judicial. El Estado federal son estados que se componen de la unión de varios estados, que son libres y soberanos en cuanto a su régimen interior de gobierno, pero que se encuentran unidos a una entidad federal que conforma el país. ¿Qué es el gobierno? Es un conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división política, administrativa, estado, autonomía, provincia, municipio o departamento. Los principales tipos de gobierno son república, presidencialismo, monarquía, teocracia, democracia, dictadura y fascismo. Colombia tiene un gobierno democrático porque el pueblo tiene participación en elegir a sus gobernantes a través del voto. De acuerdo a la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado social de derecho porque las políticas en Colombia se fundamentan en la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales. Esencialmente, en Colombia, el Estado social tiene como propósito fundamental el bienestar de los ciudadanos, donde los residentes tengan la posibilidad de vivir del modo más digno posible, sin importar la situación económica de cada persona. Estas deben tener derechos que les permitan acceder a un excelente servicio de salud, educación, trabajo, alimentación y además gozar de una participación activa en la democracia del país. Es así que el Estado colombiano está organizado desde las ramas del poder público, comprendiendo la rama legislativa. Los poderes públicos están compuestos por los organismos que componen el Congreso de la República, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Sus integrantes son elegidos por medio del voto popular y cada uno de ellos tienen el mismo nivel de poder y de responsabilidad dentro de sus instituciones. La rama ejecutiva representa al gobierno y está compuesta por las gobernaciones, las alcaldías, las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado. El presidente de la República de Colombia es el jefe del Estado, el jefe del gobierno y por ende es la suprema autoridad administrativa. La rama judicial es la encargada de administrar la justicia en Colombia. Esta tarea es una función pública. Está compuesta por 6 organismos: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especiales y la Fiscalía General de la Nación. La Constitución Política, o también llamada Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema de un país o estado. En ella se especifica los principales derechos y deberes de sus participantes y define la estructura y organización del Estado. En Colombia, esta Constitución se modificó por última vez en 1991, luego de durar más de 100 años con la Constitución de 1886. Siendo así que la Constitución actualmente cuenta con 380 artículos y 60 transitorios. Las constituciones son creadas de acuerdo a las necesidades del contexto, de la realidad social y las características de la población. Por tanto, se encuentran diferentes constituciones, tales como las constituciones escritas y constituciones no escritas, y las constituciones flexibles y constituciones rígidas.
Por otro lado, se encuentran las estructuras constitucionales que permiten el conocimiento de normas, derechos y garantías que tienen los ciudadanos de un país. Orgánica. Los preceptos referentes a la estructura y funcionamiento de la maquinaria estatal, a la integración de sus diferentes órganos, a la demarcación de sus competencias y demás cuestiones relativas a la organización de las múltiples instituciones que forman el aparato oficial del Estado. Dogmática. Está formada por las disposiciones que declaran los principios generales relativos a la fuente y residencia de la soberanía, los derechos y garantías de la personalidad, a las limitaciones del poder público y, en fin, a los fundamentos doctrinales sobre los cuales descansa la vida social, política y cultural. Los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana, sin distinción en etnia, nacionalidad, costumbre ni sexo. Por consiguiente, todo ser humano es igual ante la ley y posee los mismos derechos y deberes como ciudadano dentro de una sociedad. Por ende, representan un tema ampliamente debatido en la historia de la humanidad, tanto así que la lucha por la equidad y la igualdad se remota incluso hasta los inicios de la sociedad en sí misma. Pero debemos ser prácticos y realistas al reconocer que de la teoría a la práctica aún nos falta avanzar bastante. Muestra de ellos son los múltiples problemas que enfrentamos en la actualidad. El ser humano enfrenta conflictos bélicos, sociales, económicos, religiosos y de otros índoles, los cuales nos alejan cada vez más a progresar como sociedad organizada y esto sin contar la inequidad en el planeta y la falta de voluntad política y comunitaria que nos lleva a mirar la consecución de los derechos humanos más como una utopía lejana que como una realidad plenamente alcanzable. Los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de Colombia. Una de las principales características de una constitución democrática es la Carta de Derechos y Deberes Ciudadanos. Nuestra Carta de 1991 dedica 84 títulos, casi una tercera parte de su contenido, a estos temas. Por tanto, los derechos fundamentales, sociales y colectivos. Derechos fundamentales son aquellos que se configuran como formas de participación de los individuos, bien objetiva o colectivamente, en los procesos de formación de la voluntad general. De igual manera, en la Constitución se consagran los deberes que como ciudadanos debemos de aplicar para la convivencia y el reconocimiento de obligaciones dentro de la sociedad. Una muestra de ella es el nuevo Código de Policía, que reglamenta unas pautas y normas que cada ciudadano debe seguir para el mejoramiento de la convivencia y las relaciones interpersonales. A continuación, la democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos escogen a los gobernantes o dirigentes que los representarán en la conducción del país. Esta escogencia se hace a través del voto y los elegidos por mayoría deben actuar según lo indique nuestra Constitución Política de 1991 y las leyes, procurando siempre lo mejor para el país. Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas establecidas en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar la movilización de la población colombiana. Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los mecanismos de participación para asegurar su participación en la toma de decisiones y la resolución de los problemas que afectan el bien común. El objetivo de los mecanismos de participación ciudadana es brindar garantías y beneficios para el pueblo colombiano, pueda incidir en cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo.